Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Daniel y la fe del impío. Una de las cosas que la gente no entiende de la Biblia, ni aun muchos creyentes, es que hay distintos tipos de fe, ejercidas por diferentes personas y con resultados presentes y futuros también muy distintos. En primer lugar, está la fe en Cristo de los que cuando conocen a Jesús por la palabra de Dios, ven su pobreza y pecado en humildad, se duelen, se arrepienten, lo confiesan al Señor y acuden a Cristo creyendo en Él, buscando perdón de pecados y vida eterna. Hechos 22, 6 al 21. Esta es llamada la fe de los escogidos de Dios. Tito 1:1. La fe que es un don de Dios para salvación por gracia y que lleva a vivir haciendo buenas obras. Efesios 2:8 al 10. En segundo lugar, está la fe en Cristo de gente que se avergüenza de Él. Juan 12:42 al 43. Está la fe en Cristo de gente que nunca se salvará, porque no hacen la voluntad de Dios, sino que son hacedores de maldad. Mateo 7:21 al 23. Está la fe en Cristo de los incrédulos, que buscan protagonismo en la iglesia y que están dispuestos a ocupar cargos y ministerios por medios ilegítimos. Hechos 8:13 y 17 al 23. O que persiguen beneficios personales, materiales, aparentando piedad. Juan 12:3 al 6. Y está la fe en Cristo de los que se emocionan y creen por algún tiempo, pero que se apartan pronto de ella por amor a otras cosas. Mateo 13:18 al 23. Daniel convivió con un hombre que tenía una de las formas de fe mencionadas, la fe de los impíos. Nabucodonosor fue un hombre impío que creyó a su manera en el Dios de Daniel. Nabucodonosor quedó admirado por la grandeza del Dios de Daniel y le consideró superior a los dioses en los que él mismo creía, Marduk y Enlil. Nabucodonosor afirmó a Daniel que su Dios era el Dios de dioses, el Señor de todos los reyes de la tierra, y el Dios que revela los misterios ocultos. Daniel 2:47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Por tanto, Nabucodonosor decía grandes cosas sobre el Dios de Daniel, al tiempo que creía en los dioses de origen humano y mantenía un culto idolátrico y malvado a ellos. Daniel 3:13 al 15. Nabucodonosor dijo: ¿no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Por tanto, este era el dilema de Nabucodonosor. En ciertos momentos creía en el Dios de Daniel o en el Dios de los amigos de Daniel, pero tenía sus propios dioses e incluso se fabricaba otros nuevos. Así pues, aunque Nabucodonosor decía admirar al Dios de Daniel, no sabía cuál era la forma correcta de mostrarle fe y adoración. Nabucodonosor adoró a Daniel en vez de al Dios de los cielos,
y mandó que le ofreciesen el mismo culto idolátrico que él solía ofrecer a los dioses terrenos humanos, mandó que ese culto se lo ofreciesen a Daniel. Daniel 2:46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Algunos quedan tan impresionados con los instrumentos que Dios usa para hacer sus obras en la tierra, que ponen su fe y admiración en esos instrumentos y no en Dios. Esto le pasó al apóstol Juan con el ángel que le reveló el Apocalipsis. Y esto les pasa a los católicos romanos con María y con los santos apóstoles. En Apocalipsis 22, 8 al 9 se dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Por eso es que la fe en el hombre o en los ángeles es una idolatría abominable y vana que impide la fe en el Dios vivo y verdadero, en el único Dios que existe. En Hechos 14, 11 al 13, tenemos un ejemplo de esto que venimos diciendo. Se nos dice allí que la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo: dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, juntamente con la muchedumbre, querían ofrecer sacrificios. Confundieron a Pablo y a Bernabé con dioses paganos, con Júpiter y Mercurio, y les querían ofrecer sacrificios. Y nos dice Hechos 14, 14 al 15, ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles? Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud diciendo: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por tanto, Dios prohíbe el culto al hombre. Dios prohíbe dar culto al hombre creyendo que el hombre es Dios o enviado de Dios o cualquier otra cosa. Dios prohíbe este culto. Nabucodonosor admiraba al Dios de Daniel y al mismo tiempo admiraba a Daniel por su Dios. Su fe estaba en Daniel y en sus amigos por el Dios que tenían. Daniel 2:47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Nabucodonosor admiraba a Dios, lo admiraba, pero al mismo tiempo actuaba con Daniel y con sus amigos en base a esta forma de admiración, de fe diferida. Es decir, lo que nos dice Daniel 2:48 al 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus amigos. Y Daniel estaba en la corte
del rey. La admiración de Nabucodonosor por Dios derivó en admiración por Daniel y sus amigos, y en hacer grandes cosas por ellos, creyendo que haciendo grandes cosas por ellos, de esa manera expresaba su afecto o su admiración por Dios. Pero poco después, Nabucodonosor hizo una estatua de oro de sí mismo, obligando al pueblo a adorarla. Nabucodonosor era un hombre impío, tirano y déspota, como todos los reyes de Babilonia. No era peor que otros reyes, era igual que todos los demás reyes de Babilonia, y que los reyes que vendrían, medos, persas, griegos, era un rey de la época, un hombre de su tiempo. Y este Nabucodonosor tenía, como hemos visto, una actitud hacia Dios, hacia el Dios de Daniel, de admiración. En Daniel 2:37 al 38, dijo: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hombres, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. El Dios de los cielos, el Dios verdadero, le había explicado a través de Daniel, a través del sueño que había tenido Nabucodonosor, que Nabucodonosor estaba donde estaba, tenía la posición que tenía, porque el Dios de los cielos se la había dado. Tenía todo un privilegio de parte de Dios. Pero ante ese privilegio, Nabucodonosor no tuvo humildad, no tuvo una actitud de gratitud, de fe, sino que se llenó de soberbia. No solo hizo una imagen de sí para ser adorada, sino que obligó a los demás a adorar a esa imagen. La fe del impío en Dios le permite dar culto a Dios y al hombre, o a los ídolos. Esta es la fe del impío. Una fe que al mismo tiempo puede decir algo bueno de Dios o de ciertas personas, o sencillamente de ídolos, de estatuas hechas por las manos de los hombres. En Daniel 3, 1 al 3, se dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y mandó que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que había levantado. Daniel 3, 4 al 6. Y el pregonero anunciaba: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esto es típico de los que tienen la fe del impío. Esto es típico de los idólatras, que te adoran igual a Dios que a un hombre, que a un ídolo. La imposición. La imposición. La fe del impío hizo olvidar a Nabucodonosor, pronto le hizo olvidar al Dios de los amigos de Daniel, al Dios de Daniel. En Daniel 3:13 al 15, Nabucodonosor dijo con ira:
que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego, los amigos de Daniel. Y les dijo: ¿es verdad que no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro? Si no la adorareis, seréis echados en un horno de fuego, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Daniel 3:16-20. Y Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey: nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y ordenó echarlos en el horno de fuego. La fe de los impíos es una fe cambiante, que adora hoy una cosa y mañana otra, que adora una cosa y mañana la contraria. De nuevo, el Dios del cielo mostró su gracia y su grandioso poder delante del rey Nabucodonosor, salvando de forma milagrosa y portentosa a los amigos de Daniel. En Daniel 3:23-25 se nos dice que cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y dijo: ¿no echaron a 3 varones dentro del fuego? Y aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Daniel 3:26-27. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Y salieron, y se juntaron los funcionarios del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni siquiera olor de fuego tenían. Por tanto, de nuevo la fe del impío Nabucodonosor le llevó a admirar al Dios de los amigos de Daniel. Esta es la fe de los impíos, una fe cambiante. El impío que tiene fe puede creer en un momento dado en Dios, en su Hijo Jesucristo, pero también puede creer en María, en los santos apóstoles, en San Perencejo, en cualquier cosa. Los impíos tienen una fe abierta a creer en cualquier cosa. Les da igual, todo lo ven igual. Hacen un totum revolutum con todas las cosas y les da igual cuál sea el objeto de la fe. Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Pero también, en su impía manera de ver las cosas, como hemos visto, Nabucodonosor ordenó a otros que admirasen y respetasen al Dios de los amigos de Daniel mientras les prosperaba inmensamente. Nabucodonosor hizo una estatua y ordenó que se le adorase, y al que no la adorase, que se le matase. Y ahora hizo lo mismo con el Dios vivo y verdadero. Ordenó que se venerase al Dios verdadero y al que no, que se le matase. Daniel 3:29-30. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Obviamente, la fe verdadera
nunca lleva a obligar a nadie a creer. La fe verdadera es una fe libre. Se proclama libremente, procurando que la gente crea libremente, voluntariamente, no por imposición. La fe de los impíos cree en la imposición. La fe de los impíos es intolerante. La fe de los impíos pretende imponerse en otros, impíos como ellos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Daniel y la fe del impío. Nos hemos preguntado cómo obstaculiza Dios el culto al hombre. Y hemos dicho que Dios rechaza el culto al hombre y cualquier admiración a él sin fe. Los siervos de Dios deben dejar claro que ellos son siervos e instrumentos de Dios y nunca permitir que se les dé devociones que corresponden solo a Dios. Dios permite que sus siervos se equivoquen o enfermen para que ellos mismos u otros entiendan su frágil condición humana, su dependencia de Dios. Y nos hemos preguntado qué deben hacer los creyentes con los siervos de Dios. Deben estimarles con el amor fraterno, debido a que son redimidos como ellos, considerando la autoridad de sus ministerios y sus virtudes y defectos. Esto evita decepciones que repercutan en la fe, en la militancia y en el servicio. Deben respetar y tener gratitud a los siervos por su obra, entendiendo que es Dios quien hace que humildes personas puedan llegar a ser grandes siervos de Él. En Hebreos 13:7 se dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Estimados hermanos y amigos, que Dios nos ayude a ver que hay distintos tipos de fe. Hay una fe salvífica, verdadera, y hay una fe humana, la fe de los impíos. Que Dios nos ayude a tener la fe salvífica, que es don de Dios para salvación, y nunca la fe humana de los impíos, que es perecedera y que se equivoca en el objeto que debe ser creído y en la forma en que este objeto debe ser extendido en cuanto a su culto y fe a otros. Que Dios nos ayude por su gracia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te suplico que nos ayudes a entender que no todo acto de fe es considerado valioso ante ti. Que la fe es confianza, pero esa confianza puede ser en ti, el Dios vivo y verdadero, o en cualquier persona u objeto o cosa vana. Ayúdanos a distinguir la fe de la superstición. Ayúdanos, Señor, a tener la fe verdadera, la fe que conduce al Hijo, al Salvador, y líbranos de la fe de los impíos, perecedera, vana, equívoca, la fe que va y viene, la fe que está en ti y al mismo tiempo en cualquier otra cosa. Líbranos de esa fe de los impíos. Gracias, Señor, por tu palabra y ayúdanos a tener la fe correcta y la actitud correcta siempre. Te suplicamos una vez más por los enfermos. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y que
no solamente tengas a bien sanar a tus hijos, sino que cuides y fortalezcas las familias que están ocupándose de ellos con amor, con sacrificio. Y también te suplico, Señor, que bendigas a tus hijos que no tienen trabajo, o que buscan casa, o que están necesitados de una salida a algún problema que puedan tener. Señor, sé con todos tus hijos, te lo suplico, oh Padre. Y gracias por todo lo que nos has permitido hasta aquí. Y te pedimos, Señor, que la palabra que sembramos cada vez que hablamos por este medio o en otros lugares, sea una palabra que halle cabida en muchos corazones para salvación y vida eterna. Bendito seas, oh Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.